El agua. Es importante saber que el agua es una sustancia más abundante del planeta. Un 71% de la superficie terrestre se halla cubierta por agua líquida, de la cual 96,5% es agua salada de los océanos, y solo un 3% es agua dulce. El agua es indispensable para la vida como la conocemos, y en su interior tuvieron lugar las primeras formas de vida del mundo. Por otro lado, el agua del planeta se encuentra sometida a un ciclo natural conocido como el ciclo hidrológico. El agua la encuentras en los cielos, los ríos y los mares y está en continuo movimiento. A ese movimiento continuo se le llama ciclo del agua. Cuando el sol calienta el agua de la superficie, ésta se evapora y sube hasta las nubes, el vapor del agua se enfría y se condensa formando las nubes, millones de gotitas de agua se unen en cada nube, cuando las nubes están muy cargadas, las gotas de agua caen. Es la lluvia. La lluvia cae sobre la tierra y forma charcos de agua, una parte del agua es absorbida por el suelo y otra forma los torrentes o fuentes, el agua se escurre hacia los ríos y aumenta el volumen de ellos, los ríos corren nuevamente para el mar, eso se repite una y otra vez, continuamente. La energía solar y la gravedad convierten continuamente el agua de un estado físico a otro, y la desplazan entre el océano, el aire, la tierra y los organismos vivos. Los procesos principales en este reciclamiento y ciclo purificador del agua son evaporación, condensación, precipitación, infiltración, escorrentía, circulación subterránea, fusión y solidificación. Evaporación. La evaporación es la primera etapa del ciclo del agua. La evaporación ocurre cuando el agua se calienta y se convierte en vapor de agua, el sol es la fuente de calor principal para este proceso. Existe varios factores o pasos en los que debe estar un líquido, en este caso el agua, para que pueda darse la evaporación. Primero debe estar en un lugar donde pueda calentarse sin ser absorbido o mezclado, no importa la cantidad, la evaporación se da hasta en la más pequeña sustancia como una gota. Es indispensable el papel que hace la temperatura en este estado, puesto que, al elevarse automáticamente las moléculas y átomos comienzan a moverse entre sí para luego lograr un desprendimiento de átomos llegando a transformarse en vapor o gas. El agua necesita de una temperatura de al menos 99 grados Celsius para evaporarse. El tiempo en que se lleva a cabo la evaporación del agua dependerá de la cantidad de agua que exista en el momento. Los lagos y ríos están en constante evaporación ya que es mucha la cantidad de agua que poseen, siempre y cuando las temperaturas nunca cambien. Esta se dará hasta que ya no exista ni una sola gota de agua, los vapores se elevan lo más alto posible y esto lleva un tiempo estimado de unos pocos minutos debido a que son muy ligeros para el oxígeno. Debido al movimiento de átomos ocurridos durante este proceso, se desprenden muchas bacterias o contaminantes que no pertenecen a la forma inicial del agua, siendo así un agua pura, es decir, que pierde todas las impurezas que puede contraer permaneciendo en su estado líquido. Condensación. La condensación se presenta luego de la fase de evaporación, cuando se está condensando se habla de que está acumulando o agrupando en forma de gas. Sin embargo, el estar en esta manera no impide que cambie de estado rápidamente. El estado de condensación se relaciona directamente con el estado líquido, ya que parte de este y vuelve a estar en este estado. En el caso del agua se considera que es un elemento fácil de condensar ya que no requiere altas temperaturas para evaporarse, también se precipita fácilmente, es decir, pasa de nuevo a un estado líquido muy rápido. La condensación está en la atmósfera. Antiguamente se solía creer que las condensaciones se iban alejando hasta llegar al espacio exterior, esto es totalmente falso debido a razones naturales. Ninguna condensación sale de la atmósfera terrestre. Esta condensación del agua se ubica principalmente en lo que conocemos como las nubes, masas de agua en estado gaseoso que se encuentran a más de 1000 metros de altura, también se suelen presentar en lo que conocemos como niebla o neblina en las montañas y bosques. Las condensaciones siempre subirán lo más lejos posible, es por ello que siempre las encontraremos en lugares con latitud superior a 800 metros. El tiempo estipulado que tiene una condensación se define según la precipitación del agua, pues al acumular mucha agua en forma de vapor cambia su tonalidad y luego de esto llegan las lluvias, es decir su estado líquido nuevamente. Precipitación. La precipitación es el proceso que ocurre después de la condensación, se le denomina precipitación a la caída del agua desde el cielo o a la corteza terrestre, este proceso se conoce como lluvia y ocurre cuando las nubes se encuentran sobrecargadas de agua y necesitan deshacerse de ella para volver a llenarse.
De esta manera se mantiene el equilibrio y el mantenimiento de todos los ecosistemas terrestres. La precipitación es un elemento principal de este ciclo hídrico, pues, es la responsable de que la mayor parte de agua dulce que se desarrolla en las nubes lleguen a la superficie terrestre del planeta. De esta manera el agua que cae gracias a la precipitación se puede manifestar como lluvia, nieve, aguanieve, llovizna y granizo. Infiltración. La infiltración es el proceso que ocurre justo después del momento en que el agua cae de las nubes. Luego de que el agua cae, esta es absorbida por la Tierra y en ella ciertos procesos donde ésta se evapora y vuelve a la atmósfera para que se pueda seguir con el ciclo del agua. Parte del agua que no es filtrada sube a la atmósfera gracias a la transpiración, pero cuando es mucha la cantidad de agua que permanece en la Tierra, a través de la filtración, se separan los sedimentos que hay en ella y esta es expulsada del interior de la Tierra para que luego pueda ser evaporada. Escorrentía. La escorrentía viene dada con el movimiento del agua en zonas inclinadas hacia los lagos, mares, lagunas y ríos. Esta ocurre cuando la lluvia producida por la precipitación es muy intensa y causa que se superen los suelos impermeables o están muy saturados de agua. Por otro lado, se puede hablar de escorrentía o escurrimiento cuando se descongela parte de las nieves en las montañas o el hielo de los glaciares se funde y pasa a los ríos. El escurrimiento cuenta con diferentes tipos y todos estos se desarrollan mediante el ciclo del agua. Estos tipos son los siguientes. Escorrentía superficial o directa. Este es el tipo de escurrimiento que ocurre cuando el agua procedente de la lluvia no se infiltra en ningún momento y llega a la red de drenaje moviéndose por la superficie del terreno gracias a la acción de la gravedad. Escorrentía hipodérmica. Este tipo de escurrimiento ocurre cuando el agua de la precipitación se infiltra en el suelo y se mueve lateralmente por los horizontes superiores para aparecer de pronto al aire libre. Escorrentía subterránea. Este escurrimiento ocurre cuando la lluvia se infiltra y circula a través de los terrenos hasta llegar a una salida como los manantiales. El escurrimiento es un proceso que se desarrolla en las tierras después de que ocurre la precipitación cuando el agua, en su estado líquido, se moviliza y se desliza por los terrenos de la corteza. El escurrimiento es el principal agente que se encarga de transportar los sedimentos y cambios producidos por erosión en el planeta. Circulación subterránea. Tenemos que la circulación subterránea es el flujo del agua en el subsuelo y debido a los efectos de la gravedad, estas circulaciones son fundamentales en muchos ecosistemas, por ejemplo, en los desiertos son los causantes de formar los oasis. Por lo general, en el ciclo del agua parte de la misma sustancia se logra introducir a niveles subterráneos, luego por efectos de la gravedad se generan diferentes flujos que son circulaciones subterráneas. Fusión. Se denomina como fusión a la acción que realiza dos elementos, ya sea líquidos o no, donde ambos se funden entre sí. En la biología este proceso ocurre cuando un elemento se encuentra en estado sólido convive con uno de estado líquido en el mismo momento y como resultado de esta unión se forma una sustancia líquida. La fusión es un proceso físico y químico que ocurre en distintos elementos que se encuentran en su estado de solidificación. Gracias a este proceso todos los componentes sólidos pueden transformar fácilmente su estado a líquido. De esta manera todos los elementos del ecosistema que sean sólidos, pero necesitan convertirse a líquido, pueden lograrlo gracias a este proceso de unión de elementos, pues, este proceso ocurre principalmente cuando un elemento sólido, como el hielo, recibe calor y automáticamente se convierte en agua. El proceso de fusión en el ciclo del agua está presente cuando una sustancia en estado sólido pasa a estado líquido gracias al calor que es emitido en dicho elemento. Normalmente en este ciclo el estado de fusión ocurre cuando la temperatura del agua se encuentra en 0 grados Celsius y esta toma una forma sólida. En este estado ocurre un equilibrio entre las fases líquidas y sólidas de un elemento debido a la temperatura, luego este procede a cambiar a estado líquido. De esta forma gracias al calor ejercido en el elemento sólido este se convertirá en líquido de nuevo por los cambios ocurridos en los grados de calor. Solidificación. La solidificación es un proceso físico y químico que ocurren en distintos elementos líquidos con el fin de cambiar su composición y transformarlos en un elemento sólido. Este cambio en el estado de la materia puede ser producido por la compresión de los componentes o por ser expuestos a bajas temperaturas. La solidificación en el ciclo del agua ocurre debido a los bajones de temperaturas a los que son expuestos determinados líquidos en este proceso biológico. Específicamente esto ocurre cuando la temperatura en las nubes disminuye a 0 grados Celsius y por ende el vapor y el agua que se encuentran en ellas se congela, es así como se forman las lluvias de granizo o las caídas de nieve.
De esta manera es como la temperatura se convierte en un factor principal en las transformaciones que ocurren en medio del proceso del agua, pues esta es la encargada de alterar el estado natural de los líquidos en el planeta. La solidificación es importante en el ciclo del agua porque gracias a este proceso tan particular el agua puede pasar de un estado a otro en las épocas del año cuando las temperaturas bajan, por ende los ciclos climáticos y las estaciones transcurren con normalidad en el planeta manteniendo el equilibrio de nombre de los sistemas biológicos del mismo. El agua es la materia más importante e indispensable para la vida del hombre, animales y plantas. Lamentablemente la mayor parte del agua en el planeta no es consumible, muy poca es dulce. Por lo que debemos evitar el no contaminarla.